What's up everyone and welcome back to Inglés con Joan YouTube channel. Today we are gonna work on verb to be in past, was, were. Hola a todos y sean bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Inglés con Joan. Para el día de hoy vamos a trabajar el pasado del verbo to be, que es el was, were. Bueno, como lo pueden observar en nuestro tablero ya tenemos más o menos una explicación de cómo se conjuga el verbo to be en pasado. Entonces recordamos, si ya observaron el video del verbo to be en presente que se conjugaba am, is, are, pues habíamos dicho que el verbo to be, ¿sí? Pues su forma original es el be, es el único verbo del inglés que sí posee una conjugación como tal. Ya habíamos dicho que la conjugación es escribir el verbo de maneras diferentes dependiendo de los sujetos con el cual lo íbamos a utilizar. Ahora, en pasado no es la excepción, en pasado pasa lo mismo. El verbo to be nuevamente se transforma en was y en were dependiendo de los sujetos que vamos a utilizar. Pero pues sigue significando ser o estar. Obviamente que en este caso va a ser en pasado. Era o estaba. ¿Listos? Ahora, ¿con qué sujetos se utiliza was y con qué sujetos se utiliza were? Ya los tenemos acá. Con el sujeto I siempre va a ser was, no I were, I was, yo era, yo estaba. Con el sujeto you were, tú eras o tú estabas. Con los sujetos de tercera persona del singular, estos que son muy famositos, he, she, it, él, ella y eso, siempre va a ser was. He was, she was, it was. Él era, él estaba, ella era, ella estaba, eso era o eso estaba. Y con los tres plurales, con we, que es nosotros, you, ustedes, y they, ellos, ¿sí? Recordemos que el you se escribe tanto en singular usted o tú, como en plural igual. ¿Listos? Y nuevamente con los tres plurales va a ser were. We were, you were, they were. Nosotros éramos o nosotros estábamos, ustedes eran o ustedes estaban, y ellos o ellas eran o ellos o ellas estaban. Ahora, la estructura de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con el verbo to be en pasado son las que vamos a observar a continuación. Continuamos con nuestra explicación. Como lo podemos observar, ya tengo la estructura de la oración afirmativa, de la oración negativa y de la oración interrogativa. Vamos a mirar cómo se escribe cada una de ellas utilizando estos tres elementos que vemos acá. El sujeto she, el verbo, que en este caso va a ser el verbo to be, y el complemento anurs. Recordemos, be en pasado es was, were. Ok. Entonces, para la oración afirmativa nos dice que debemos escribir primero el sujeto seguido del verbo to be en pasado, que va a ser was o were, que ya sabemos con cuáles se escribe was y con cuáles se escribe were. Y por último el complemento. Realicémosla de una vez. Sujeto, she, ella. Con she habíamos dicho que iba was. Y por último el complemento a nurse. Y nos queda she was a nurse. Ella era una enfermera. Pasamos a la negación. Nos dice sujeto más el was or were más la negación not más el complemento. Nuevamente sujeto she. Sabemos que es was acompañada de la negación not y el complemento a nurse. She was not a nurse. Ella no era una enfermera. Y para preguntar, en primer lugar, debemos poner el verbo to be en pasado was, were, seguido del sujeto, complemento y signo de interrogación. Como ya sabemos que estamos hablando de ella, empezamos de una vez con el was, sujeto she, el complemento a nurse y por último el signo de interrogación. Was she a nurse? ¿Era ella una enfermera? Y de esta manera nos quedan las tres oraciones con el verbo to be en pasado. She was a nurse, she was not a nurse, was she a nurse? Ahora, la última explicación a tener en cuenta. Recordemos que existen unas contracciones al momento de unir el sujeto con el verbo to be o el verbo to be con la negación not. En este caso del pasado, puedo unir lo que es el verbo to be con la negación not y me va a quedar, por ejemplo, was not, wasn't y were not, weren't. Quiere decir que acá yo puedo unir esto y me va a quedar wasn't, she wasn't a nurse.
Ella no era una enfermera y estoy diciendo prácticamente lo mismo, ¿ok? She was not a nurse o she wasn't a nurse. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por observar nuevamente uno de nuestros videos explicativos. Nos vemos en una próxima ocasión. See you later, my friends. Bye bye.